Jamás hubo precipicio ni barranco profundo que cortase el paso un isleño armado con su lanza. Ni nunca se pudo escapar la más ligera cabra de caer en sus manos, por más que corriese veloz por los despeñaderos. Servíanse a este propósito de una lanza de 9 pies, y apoyados sobre ella, saltaban desde un cerro a otro, rompiendo los terrones y guijarrales que se oponían a su paso, dejándose rodar suavemente y fijando los pies en partes que solo tenían 6 pulgadas de ancho. En épocas históricas, los Montes Canarios han tenido distintos tipos de aprovechamiento. El empleo de diversas maderas que abundaban en todas las islas, aunque los bosques eran escasos en Fuerteventura y Lanzarote, tuvo sin lugar a dudas variados usos. Por una parte se empleaba la madera para la fabricación de cabañas, sobre todo pastoriles, para fabricar armas, bastones, lanzas y otras herramientas de uso desconocido. También se utilizaba la madera para la construcción de tablones para ritos funerarios. Pero detengámonos en el garrote. Para su fabricación se empleaban varias maderas, pero era la del pino canario la más apropiada para este uso. También podemos encontrar garrotes de acebuche, de afollao y de aceviño. La mayor parte de la madera procede de la zona de la Solana, preferiblemente de terrenos pedregosos, buscando un árbol que no presente nudos ni ramas hasta una altura de unos 4 metros, efectuándose la tala en la estación apropiada, sobre todo en otoño y con la luna en cuarto menguante. Talado el tronco, se dividía en varas largas en forma de cuña. Una vez abierto a lo largo, tiraban con fuerza de los cortes realizados, separando así la parte blanca o cospe del corazón del árbol. Finalmente, y utilizando piedras o trozos de cristal, se procedía al desbaste y pulido de la madera en toda su longitud, dándole la forma adecuada. La lanza consta de 2 partes bien diferenciadas, el palo y el regatón. El palo es el asta de madera por la que el pastor se desliza para alcanzar el suelo. El regatón es la punta metálica que se clava en el suelo para después deslizarse por el palo. Consta de una parte hueca, el cubo o copa, que es donde va incrustada la madera, y otra en forma de cono o pirámide cuadrangular, que es la que acaba en punta. De trecho en trecho, en un viaje por las alturas, los pastores canarios con admirable destreza corren y saltan en medio de rocas inaccesibles, y como apuntaba el historiador canario Agustín Millares Torres, con la ligereza de las cabras y excediendo a todo lo creíble, una ligereza artística para contemplar y admirar. El útil del salto del pastor es un garrote, nombre que se le da en Gran Canaria, lata en Lanzarote y Fuerteventura, lanza, asta y astia en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, aunque a veces se le denomina regatón. Los antiguos cronistas contaban que los isleños no dejaban de correr por esas cumbres con sus ganados. Iban con la lanza en la mano cuidadosamente pulida. El pastor, desde que encontraba un saliente donde apoyar la punta de la lanza, se agarra sólidamente al extremo superior y salta a una distancia de 8 o 10 metros con la mayor facilidad.
Para bajar desde lo alto de una colina o barranco hasta su parte baja o fondo, el pastor repite los saltos tantas veces como sea necesario, en ocasiones con una rapidez asombrosa. No hay medida fija para las lanzas. La máxima longitud la adquieren las lanzas utilizadas en la caldera de Taburiente, La Palma, que rondan los 4 metros. Porque los ricos son allí más altos, mientras que en las zonas más llanas, las más alejadas de la cumbre y más próximas al mar, se emplean lanzas de menor tamaño, de 1,5 a 3 metros, ya que las lanzas mayores resultarían incómodas, dado que las dificultades del terreno son menores. El caballero Hopkins, en 1593, relataba con gran asombro que vio subir y bajar de este modo a los canarios por las montañas inaccesibles, cuya sola vista causaba horror a los presentes. Con el tiempo, este sentimiento espeluznante se ha convertido en fuente de admiración. Cada isla, cada pastor, cada degollada, cada barranco sugiere un salto distinto, un desafío ante el abismo. El peligro siempre es inminente, pero los recursos del pastor son variados, como sus arriesgados saltos. El salto más corriente consiste en clavar el regatón en un lugar más bajo y deslizarse por el palo para superar el desnivel, sin que éste supere la altura del mismo. El más espectacular es el salto a regatón muerto, donde la lanza y el pastor quedan por un momento en el aire. El buen pastor de lanza debe tener buen equilibrio, dominio y precisión, y sobre todo una buena frenada. Además es necesario que el garrote se encuentre sin astillas, bien pulimentado y engrasado. Si el pastor no sabe frenar bien, se le puede partir la lanza, desviarse o llegar con mucha velocidad a la parte baja, con grave riesgo para su integridad física. Trabajando la lanza, ¿eh? La vida del pastor canario fue siempre dura y llena de peligros. No era la soledad el único obstáculo a superar. Cada día había que sortear lugares inaccesibles. De vez en cuando, y para compensar las largas jornadas de trabajo, aprovechaban para realizar diversos juegos, con su principal herramienta de trabajo. Estos juegos eran a veces su único momento de diversión. Hoy la tarde es propicia.
hace buen tiempo. Un tiempo subtropical que nos trae un viento en calma. Es ahora la ocasión para demostrar las mejores cualidades de cada uno. La lanza es un instrumento insustituible en la vida del pastor. Para algunos, la prolongación de su propio cuerpo. Su práctica requiere fuerza, destreza, agilidad, equilibrio y autodominio, cualidades propias del pastor canario. Vigía solitario de las alturas, atento siempre a cualquier percance de su ganado y observador privilegiado de las zonas más inaccesibles de las islas. Desde siempre, las Islas Canarias han sido un lugar propicio para la fantasía y la imaginación. Situadas en el subtrópico de Cáncer, es aquí donde surgieron múltiples leyendas forjadas desde la antigüedad y que atribuyen al archipiélago el nombre de Islas Afortunadas, Campos Elíseos o el Jardín de las Hespérides. Era en este anhelado jardín donde se encontraba el mítico árbol de las manzanas de oro, fruta muy apetecible, ya que probar una de estas manzanas suponía alcanzar la inmortalidad. La vaporosa e inalcanzable inmortalidad. Decíamos que las Islas Canarias están impregnadas de elementos mitológicos. Quizá la magia del pasado, la pervivencia de un trabajo tan ancestral, trae consigo historias y leyendas que marcaron la vida de los pastores isleños. Se cuentan historias como la de aquel pastor, que intentando hacerse con los amores de una joven del lugar, realizó el salto prodigioso, aunque al tercer intento sucumbió, muriendo a la caída. Un salto prodigioso de fatales consecuencias. También en la isla de La Gomera nos cuentan la historia de dos pastores que tuvieron una pelea entre sí y uno le clavó el garrote al otro en el cráneo. Con el paso del tiempo, el pastor que quedó vivo intentó recuperar su garrote y se lo intentó extraer del cráneo al otro pastor, y en el momento de extraerlo hizo tanta fuerza que se lo clavó en el pecho y murió en el acto. En La Palma cuentan que existía un pastor que, para evitar largos recorridos, lo que hacía era colocaba el garrote de forma horizontal, él se tumbaba encima y el ganado cruzaba por encima de su espalda, y así cruzaba de una parte de un barranco hacia el otro lado. Pues en Mogán, en la isla de Gran Canaria, cuentan que cuando hacía falta medicamentos de forma urgente, había que ir a buscarlos a San Mateo, y lo que hacían era enviar a un pastor, porque según parece con su garrote llegaban antes que un hombre a caballo. Se cuenta una historia en Tenerife de un cura que cada vez que tenía que dar la extrema unción a un muerto, preguntaba si el muerto era de soga o lanza, para saber si a la hora de llegar a la casa del muerto pues tenía que utilizar una soga y descolgarse por el risco, o bien podía utilizar su lanza como un pastor más. Pues
también del Risco de Gaete, donde yo provengo, hay historias de pastores también, pero esta vez de brujas. Dicen que se ponían algunas en el llano de arriba de Tirma y otras en el llano de Faneque, y entonces hacían hogueras y se ponían saltando de una montaña a otra. Y toda la noche se pasaban así y asustando también a la gente. Y luego también que había 2 brujas que se estaban peleando y entonces el demonio cogió y las convirtió en piedra, y ahora se llama ese sitio el Pico de las Brujas. ¿Fantasía? ¿Realidad? Quizá la vida secreta de los pastores que aún no se ha escrito. Crónicas un tiempo ya lejano, en el que la imaginación saltaba de barranco en barranco, atravesando la neblina de la oscuridad más profunda. El pastoreo, que ha sido durante siglos una de las actividades más enraizadas en la cultura rural de las Islas Canarias, ha cambiado de escenografía. Ahora el salto del pastor, que pervive minoritariamente en algunas zonas, continúa su recorrido ancestral a través de otros símbolos y expresiones. Pero el futuro es ya una realidad, una evidencia que pone fin a una tradición y sus leyendas. Con el paso de los años, pastores y ganado han ido reduciendo su número.
Ahora las alforjas son otras, al igual que las vituallas y la nueva indumentaria, más funcional, más práctica. Pero la aventura es la misma de siempre. Hubo un tiempo en que las Islas Afortunadas eran el dominio natural de los pastores. Pero el tiempo ha pasado veloz y responde hasta cuando no se le pregunta, constatando la evidencia de algo que ya se aleja para siempre. Pero el espíritu del Salto del Pastor permanecerá intacto, como una leyenda aborigen cuyo final nadie ha escrito todavía.